La comunidad educativa en Alcalá tiene todos los miércoles de 9 a 10 de la noche un programa en Radio Guadaira a cargo del profesor Ignacio Fernández y en el que colaborarán de forma habitual Manuel Jaén, Octavio Sánchez y Enrique Montaño. Las editoriales, la educación por proyectos, la evaluación del sistema educativo, la inclusión en la escuela, temas que a todos nos interesan y que ahora vamos a tratar en Radio Guadaira a través de estos profesionales de la educación. Aula abierta, todos los miércoles a partir de las 9 de la noche en Radio Guadaira. Un aula se abre para darte voz, para que el silencio no sea tu razón. Palabras tan ciertas, las del corazón, tendrán siempre un sitio en nuestra canción. Muy buenas noches y sean bienvenidos al programa número 13 de Aula Abierta. Cuando acabemos este programa serán las 10 de la noche y estaremos a poquitas horas de iniciar el Día Internacional de la Paz. No sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero la paz es eso que se aprecia cuando uno sabe que está en el mejor sitio y con la mejor compañía. Este es el caso de esta noche. Siempre que uno entra en esta pequeña sala de Radio Guadaira se siente a gusto, muy a gusto. Decía una compañera que hoy tenemos aquí que los nervios, la adrenalina llegan, pero se les va a pasar en un momento. Pues bueno, las personas con las que hoy vamos a compartir esta horita nos van a ilustrar sobre uno de los temas, yo creo, que de mayor trascendencia de esta profesión nuestra, de la educación, como es el tema de la evaluación. Hoy vamos a tratar el tema de la evaluación, si se trata de aprobar o se trata de aprender. Y para ello nos acompañan esta noche, aquí en el estudio, a mi derecha, tengo a mi compañera del Colegio San Mateo, Rocío Bernardes. Buenas noches, Rocío. Buenas noches, ¿qué tal? Tiene una voz muy dulce, ¿verdad? Bienvenido a Aula Abierta. Ya tenía yo ganas de tener contigo una sesión o las que vengan bien. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, ella es maestra de quinto, sexto, de tercer ciclo, y tiene muchas cosas que contar sobre la evaluación. Ahora la escucharemos. Nos acompaña también Antonio Sánchez, director del Colegio Huerta de Retiro de Mairena. Buenas noches, Antonio. Buenas noches. Antonio estuvo con nosotros la semana pasada tratando el tema precisamente de la dirección y del liderazgo, ¿verdad? Sé que Antonio es un gran conocedor sobre todo de ese programa de Seneca y sobre todo lo que tiene que ver con la parte de evaluación. He estado investigando y me han dicho que sabe bastante. Bueno, sabemos, ahí estamos metidos, enfrascados en encontrarle toda la utilidad. ¿Tú crees que esa herramienta Seneca vendrá a quitarnos trabajo o a darnos trabajo? Pues mira, la experiencia nuestra de momento es que nos está optimizando los tiempos y mejorando en el sentido del tema que venimos a hablar hoy, la evaluación. Pues esperamos aprender mucho de ti. Aprende que nos lo tienes que trasladar. Y nos acompaña también Carmen Prado. Buenas noches, Carmen. Hola, buenas noches. Bienvenida a Aula Abierta. Gracias. Ella es profesora del Instituto Cristóbal de Monroy. Actualmente se encuentra ejerciendo en bachillerato, pero también dice que trabaja con los niños de... Segundo de la ESO. Segundo de la ESO. Y ha tenido mucha experiencia en primero y segundo de la ESO. ¿Cómo la hemos fichado? Pues a través de nuestro querido compañero Javier Díez, el jefe de estudio del Cristóbal de Monroy, que preguntándole me dice, pues mira, una persona que tiene muchas inquietudes por mantenerse actualizada es Carmen, llámala que seguro que se apunta y la tenemos aquí esta noche. Pues así es. Muchas gracias, Carmen. Gracias a ti por invitarme. Y al teléfono tenemos a Octavio Sánchez. Buenas noches, Octavio. Hola, queridos amigos. Yo aquí en casita ya con el pijama puesto como corresponde a mi edad. Así que saludos para todos. Oye, Octavio, sabemos que te encanta estar aquí en el estudio
Pero bueno, a ver si el ayuntamiento cumple su promesa y contamos con un estudio en el auditorio en condiciones con 4 o 5 micros más y nos juntamos todas las noches, ¿verdad, Octavio? Muy bien, estupendo. Bueno, Octavio, vamos a disfrutar de este programita, ¿vale? Vamos a ver. Mira, también tenemos a Antonio Montero, él va a estar de manera en diferido. Él es inspector de la Consejería de Educación de Andalucía y un gran conocedor precisamente de la parte de evaluación. Va a estar con nosotros, nos ha dejado unos audios y lo podremos escuchar, ¿vale? Bueno, pues vamos a comenzar después de unas notas de publicidad. Sigue a Aula Abierta en las redes sociales. Busca Aula Abierta en Facebook de Radio Guadaira. También en YouTube puedes encontrarnos tecleando Aula Abierta en Radio Guadaira. Y en directo puedes escucharnos escribiendo en inglés radioguadaira.listen2myradio.com. Recuerda, Aula Abierta es de todos. ¿Qué recuerdas del último examen que hiciste? Probablemente nada. Como tampoco guardarás recuerdo alguno del profesor o la profesora con el que lo hiciste. Dime cómo evalúas y te diré qué tipo de profesional eres, señala el doctor Miguel Ángel Santos Guerra de la Universidad de Málaga. La evaluación ha sido necesaria desde el origen de los tiempos para el progreso de la humanidad. Los primeros homínidos ya evaluaban de manera intuitiva cuando, por ejemplo, advertían que fuera hacía frío y debían encontrar una forma de resolverlo. Hoy en día, la maquinaria de la escuela ha inventado un artefacto, el examen, que le permite aplicar fórmulas generales para seleccionar a los ciudadanos de esta sociedad, ordenándolos por clases. En la escuela actual, donde germina la competitividad extrema y el individualismo exacerbado, lo que importan son los resultados para conservar la vida en este juego de clases sociales. Entonces, ¿de qué se trata? ¿De aprender o de aprobar? Nota informativa, agenda y actualidad. Las reivindicaciones del personal técnico de integración social, conocidos como PETIS, finalmente no fueron tenidas en cuenta por la Administración. Definitivamente, la Consejería de Educación y Deporte ha abierto una bolsa de trabajo desde la que se harán los llamamientos oportunos para cubrir los servicios de PETIS. Los profesionales y las profesionales que desde hace años vienen desarrollando este trabajo en los centros educativos no verán reconocida su experiencia de cara a esta bolsa de empleo. Esto opina Rocío Tallafet desde la plataforma sindical de PETIS. La apertura de la bolsa única sin el previo reconocimiento de nuestra experiencia, de nuestros años trabajados en centros educativos públicos con el alumnado de necesidades educativas especiales, supone la pérdida de nuestros puestos de trabajo. Ante este hecho, pues el colectivo lo que pide, lo que reclama, es que se aplique el artículo 130.3 de la Ley de Contratación Pública y que se subrogue a todo el personal, a toda la plantilla que venimos prestando el servicio pues desde hace casi 2 décadas en los colegios públicos. Mañana jueves, día 30, los centros educativos de Andalucía celebran el Día Internacional de la Paz.
La Consejería de Educación y Deporte ha otorgado los premios anuales a la promoción de la cultura, de la paz y la convivencia escolar. Un total de 9 centros educativos han sido distinguidos por sus proyectos. El Instituto de Secundaria Fuente Alta de Algodonales ha sido uno de esos centros galardonados. Escuchamos a Alejandro Albaladejo, director del instituto. Este año hemos recibido el premio como Centro Promotor de Cultura de Paz y Convivencia en Andalucía, junto con el IES Puerta de Arenas de Jaén. Este premio nos lo han concedido por nuestra labor de hace 15 años a favor de la convivencia, centrándonos en la lucha por la coeducación y en la defensa de la diferencia como factor enriquecedor. Si queréis saber algo más de nuestro trabajo a lo largo de estos 15 años, entrar en nuestra página web iesfuentealta.es. Un saludo. A las 8:30 de la tarde, mañana jueves, en la librería Término de Alcalá de Guadaira se presentó al sur. Pedro Padilla, autor de este libro, reflexiona sobre los problemas de la juventud actual. Así nos habla Manuel Martí Correa, miembro del colectivo Surco de poesía, sobre el libro de Pedro Padilla. Control Alt Sub son 3 teclas de ordenador y además es el título de la novela de Pedro Padilla, joven escritor y poeta sevillano, miembro del colectivo Surcos de Poesía. Se trata de un libro sobre los problemas de la juventud actual, magníficamente escrito, que interpela continuamente al lector como si no pudiera pasar indemne por sus páginas. Señoras y señores del jurado, hoy juzgamos a la escuela de hoy en día. Dime, escuela, ¿estás orgullosa de las cosas que has hecho? ¿Convirtiendo a millones de personas en robots te parece divertido? ¿Te das cuenta de la cantidad de niños que se identifican con aquel pez, nadando a contracorriente en clase sin encontrar sus dones? Pues la hora ha llegado, no hay más excusas. Llamo al estrado a la escuela y le acuso de matar la creatividad, la individualidad y de ser intelectualmente un abuso. Es una institución antigua que ha sobrevivido a su uso. Así que, señoría, aquí concluye mi discurso. Prueba A. Esto es un teléfono de hoy en día, y esto un teléfono de hace 150 años. Gran diferencia, ¿no? Sigamos. Esto es un coche de hoy en día, y esto un coche de hace 150 años. Gran diferencia, ¿no? Pues fijaos, esto es un aula de hoy en día, y esto es el aula que utilizábamos hace 150 años. ¿No es una vergüenza? Literalmente, en más de un siglo, nada ha cambiado. He mirado tus antecedentes y muestran que para entrenar a la gente para que trabajen en fábricas fuiste creado. Lo que explica por qué organizas a los estudiantes alineados, bonito y ordenado. Si queréis hablar, alzad la mano, y durante 8 horas al día decirles lo que tienen que tener pensado. Ah, y hacerles competir por sacar un 10, número que determina la calidad de un producto. Pero hoy no necesitamos crear robots, el mundo ha progresado, y necesitamos gente que piense de forma creativa, innovadora, crítica e independiente, con la habilidad de conectar. Bueno, pues de lleno en tertulia con este audio que habla de un contraste que debería haber y no existe en la escuela de hoy en día. La primera pregunta para mi compañera Rocío. Rocío, vamos a ver, mira. Esta diferencia de la educación que conocieron las generaciones anteriores, la de los padres de los alumnos que tenemos en clase, y la que algunas personas como tú están intentando de ir abriendo surco en ella, en la cuestión de la evaluación, ¿a ti te está trayendo algún problema? Bueno, más que problemas, yo creo que intento buscar soluciones, pero si te refieres a problemas en el sentido de encontrarme personas que no comprenden, que no entienden qué es lo que estoy intentando hacer, sí, siempre hay una resistencia cuando hay un cambio importante en cualquier tipo de metodología innovadora o diferente, ¿no? Y en ese sentido, sí, cuando tú intentas de alguna manera llevar a cabo o cambiar el significado del concepto de evaluación,
y que el concepto de evaluación no sea calificación, ahí nos encontramos con un problema por parte de algunas personas, ¿no? Y también cuando tú intentas utilizar unas herramientas que no han sido comúnmente utilizadas. Exactamente, yo creo que está ahí la cuestión. Sí. Bueno, es que tenemos, según como el vídeo ha ilustrado, tenemos un concepto de la educación que redunda en la evaluación como algo enjuicioso, resultadista, y es lo que conocemos. Y ahí el examen tiene mucho que ver. Tú no haces exámenes, tú no haces control. No. ¿Haces alguno de vez en cuando? No, en mi clase no utilizo los exámenes desde hace muchísimo tiempo. Por una cuestión de creencia. No creo en ellos, no creo que sirva absolutamente para nada. Entonces, en este caso, el concepto de examen, ese tipo de herramienta, en mi caso, con los años que llevo trabajando, que llevo 18 años, no he visto que tenga relación, que aporte absolutamente nada al aprendizaje. Si me centro en el aprendizaje, es absurdo que me centre en un tipo de evaluación que para mí está obsoleto tal y como está concebido desde hace muchos años. No estoy en contra de la evaluación, pero sí de la evaluación que se utiliza normalmente, ¿no? Y frecuentemente, hasta el día de hoy. Tú me decías algo antes, ¿no? De eso, que tú ibas por esa línea, que tú qué opinas, Sí, al hilo de lo que comenta Rocío, la evaluación, podemos distinguir dos tipos de evaluación. La evaluación, ante todo, es recoger información. Recoger información para saber el grado de aprendizaje, de adquisición de competencias del alumnado. Porque tenemos que saber en qué situación se encuentra el alumnado, en nosotros mismos, e informar a la familia, y a partir de ahí seguir actuando. En la primaria tiene que tener un peso primordial la evaluación de carácter formativo. Una evaluación de carácter formativo donde se dé todo ese tipo de información y donde se le dé un papel muy activo al alumno, donde él interiorice la evaluación y donde no caigamos quizás en el... Bueno, todo esto lo dice la actual normativa y realmente es la línea que se marca en la primaria en cada una de las leyes, por mucho que vayan a cambiar. Pero en este sentido debemos de incluir la evaluación en la metodología, porque si no, lo que se aprende dentro del aula tiene que tener su sentido fuera de ella. Porque si no, como comentaba Rocío, venimos a la escuela, o como comentábamos en la entradilla, podemos caer en el error de que a la escuela se viene a probar y no se viene a aprender. Claro, esa es la gran pregunta. Sobre la evaluación formativa, fíjate que ahora le vamos a preguntar al inspector Antonio Montero el concepto de evaluación formativa, y ahí vamos a entrar porque creo que es una deuda que todavía tenemos en el proceso de evaluación. Claro, es que estamos poniendo en jaque lo tradicional. Lo tradicional, como decía esta entradilla, es verdad que ya no presta servicios reales a la sociedad a la que venimos. Vamos a ver qué entienden por evaluación tradicional en el siguiente vídeo. En el siguiente audio. Bueno, antes que nada, un saludo y mi agradecimiento por la invitación a participar en el programa que esta noche de Aula Abierta nos reúne de distintos modos en torno a la evaluación, en esa dialéctica entre el aprender y el aprobar que es tan relevante justamente para el debate, para el intercambio. Ciertamente la evaluación tradicional, vinculada a la emisión de un juicio, tradicionalmente sobre un producto final, que eran las conductas observables del alumnado, relacionadas generalmente con niveles mínimos de conocimientos que debían adquirirse, pues evoluciona hacia una valoración de procesos a partir de una evaluación inicial que también está cogiendo bastante relevancia y que pues toma como referentes principales tanto las capacidades abiertas que se expresan en los objetivos educativos de las etapas como, lógicamente, los criterios de evaluación que para las distintas áreas y materias figuran en el currículo de las enseñanzas. Bueno, pues ahí tenemos una aproximación ya a la evaluación formativa, pero que sí que es verdad que Antonio nos ha esbozado los primeros conceptos de la evaluación tradicional. ¿Qué mide la evaluación tradicional? ¿Es rica esa evaluación? ¿Qué mide? La evaluación tradicional, o la entendida como evaluación tradicional, muchas veces nos juzgan por por aquellas referencias que se tiene de la escuela antigua, por decirlo de alguna forma.
Entonces, quizá la referencia sea la evaluación que se llama sumativa, la de final del proceso. Y lo verdaderamente rico es la valoración que pone todo su énfasis en los procesos, para poder actuar sobre ello, que es el verdadero, para poder actuar sobre ellos para que haya un auténtico aprendizaje. Es lo que se llama una valoración auténtica, donde el alumno participa de ese proceso. Mira que nosotros tenemos oyentes, creo que cada vez más, de nuestro entorno profesional, de nuestra profesión, pero también muchos padres y muchas madres. Aquí este tema es un tema crucial, un tema que yo creo que es como el depositario final de todo lo que se hace en el colegio. Por lo tanto, para que nos entiendan estos padres y estas madres, de alguna manera lo que pretendemos es no quedarnos estancados en esas herramientas antiguas o en esa concepción de la evaluación. Si observamos la sociedad que nos rodea, yo creo, no sé, corregidme si me equivoco, que los trabajos, las profesiones, los trabajos que se desarrollan, es verdad que hay pruebas selectivas, ¿no? Como las oposiciones o las entrevistas, pero los trabajos, una vez que se está trabajando, son eminentemente de procesos, de compartir opiniones, de crear juntos, de enriquecerse. Eso lo tiene que recoger la escuela. O sea, la escuela tiene que ser una antesala, un entrenamiento a esa posterior trabajo. Por eso es la intención que tenemos siempre de ir evolucionando. Y esto es una percepción también que tenemos que trasladar a los profesionales. Oye, ¿y creéis que este tipo de evaluación más completa se está extendida por los colegios, o en los colegios en general, piensen en general, ¿vale? Piensen en general, aún está muy utilizada la evaluación de corte más tradicional? ¿Usted qué pensáis? Yo creo que la evaluación de corte tradicional está bastante extendida en los colegios, mucho. Pero es verdad, y me gustaría poner la nota positiva, que cada vez hay más profesionales en nuestros colegios y en nuestros institutos. Están luchando por conseguir una nueva manera de llevar a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje de nuestros alumnos. Y yo creo que esa es la línea que tenemos que seguir. Hay que buscar esa manera de hacerlo, buscar el consenso de la comunidad educativa y buscar el apoyo de todos aquellos que pensamos que se puede hacer de otra manera. El compartir buenas prácticas ahí es esencial, no sé qué pensáis, pero unas buenas prácticas de este tipo, que lo veamos muchos que a lo mejor en colegios de pueblecitos que están más retirados de nosotros mantienen esa tradicional, porque le lleguen estas buenas prácticas en formaciones, que yo creo que en el caso de Antonio se acerca mucho a la formación, sería súper necesario. Y una evaluación de este tipo, como la pescadilla que se muerde la cola, ¿qué tipo de efecto provoca en el proceso de enseñanza? ¿Tenéis algo que decir en este sentido? Bueno, yo la verdad es que pienso que la evaluación contempla lo que se puede ver, ¿no? Lo que se puede de alguna manera registrar. Pero hay aprendizajes, ¿no?, que ahora mismo se están poniendo en vigor, se está hablando mucho de ellos, como el aprendizaje invisible, los aprendizajes blandos, lo apofático, ¿no? Esa sensación de que aquello que tú aprendes normalmente se da cuando tú no estás presente en un entorno educativo. Y es curioso, ¿no? Se está hablando del cambio que va a haber de aquí a unos años de universidades, de institutos, porque llegará un momento en que no tenga sentido ni siquiera que haya un lugar educativo cerrado, institucional, con verjas, con muros. Es decir, que si nos paramos a pensar nosotros cuando tenemos esos momentos creativos de aprendizaje, ese pensamiento lateral se suele dar, como dicen en neurociencia, en los no lugares. En los no lugares. Este es un concepto también muy antropológico, muy sociológico. Exacto. Que ocurre en los lugares que no son centrales, ¿no? Claro. Entonces, en el momento que nosotros estamos hablando de una evaluación donde hay un juicio y una espada de Damocles encima, porque por mucho que queramos hacer un proceso de evaluación procesual, la realidad es que al final se llevan a su casa un boletín de notas. Y esta es la parte, ¿no?, que todos los profesionales que estamos intentando un poco cambiar la manera de evaluar con herramientas distintas, que además es como se está evaluando en la sociedad y en las empresas
más creativas, por así decirlo, no tiene nada que ver a lo que estamos haciendo todavía en las escuelas. No sé si estáis de acuerdo conmigo. Actualmente es verdad que el boletín de notas está dando una rigidez a la evaluación que yo creo que debemos de eliminar. Que haya un boletín que nos obligue a dar una evaluación cuantitativa no nos evita que debamos darla de carácter cualitativo. Hay muchos instrumentos para evaluar, y hay que evaluar de acuerdo al tipo de aprendizaje y al tipo de destreza que queremos desarrollar. Entonces yo creo que decía Philippe Renaud, y bueno, decía y dice, porque el hombre sigue publicando mucho material que es muy, muy interesante. Decía que en el mejor de los casos de la escuela obligatoria sale el alumnado sabio, pero no necesariamente competente. Entonces yo creo que es ahí donde deberíamos de poner los énfasis, porque para no centrarnos solo, por ejemplo, estamos hablando del examen, no saben actuar a partir de un entorno que no sea el propio examen. Yeah. Entonces tenemos que crear alumnos que sean competentes y, como también ha salido, evitar que sean competitivos. Entonces, al hilo de todo esto, yo creo que no trabajar sobre contenido descontextualizado, sino integrarlo dentro de habilidades, de destrezas, de actitudes, de capacidades, de conocimientos, lo que crea alumnos competentes, y evaluar sobre eso. Claro. Sí. A ver, yo os hablaba del efecto que puede provocar un tipo de evaluación en el propio proceso de aprendizaje por una cuestión muy sencilla. Porque si la evaluación va a pedir una cosa, el proceso de aprendizaje será también similar o acompañando a esa evaluación. Vamos a ver lo que dice, mire, Miguel Ángel Santos Guerra, este profesor de la Universidad de Málaga, que lo tiene muy clarito. En un aula puede haber tareas de memorizar, tareas de memorizar, aprender de memoria. 2, tareas de aprendizaje de algoritmos. ¿Qué son algoritmos? Los pasos. Entonces, memorizar, aprender algoritmos, comprender es una tarea más compleja. 4, analizar es más que comprender. 5, comparar, opinar con su cabecita, y crear, investigar, indagar. Profesores, yo creo que nadie dudaría. ¿De dónde van a dónde las más potentes? De menos potentes memorizar a más potentes crear. Pregunta, ¿de qué tareas hay más en las evaluaciones? Y entonces, el tercer principio es, ojo, porque la evaluación condiciona todos los procesos de aprendizaje, porque las personas quieren tener éxito en la evaluación. ¿Y qué hace falta para tener éxito en la evaluación? Repetir. Y si eso es así, estamos potenciando con la evaluación las tareas más pobres. Claro. Y así vemos en el aula el libro de texto como lo más común, porque son tareas muy sencillas, que además te va a entrenar para una prueba que lo que es también es de las tareas más pobres, ¿vale? Por eso yo preguntaba esta cuestión, ¿no? Es que es como la pescadilla que se muerde de cola, o una retroalimentación, ¿eh? Pero fíjate que en mi caso, a diferencia de lo que comenta mi compañera, a mí me gusta buscar siempre la fórmula de evolucionar elementos que han podido existir. En este caso, el examen que está tan presente. Y además que se lo va a encontrar en la sociedad. Y bueno, puede haber fórmulas para evolucionarlo, de manera que se quite esa presión sobre el examen, trabajando en tutorías comunes con los padres y explicándoles que el examen no es el que ellos conocieron, sino que va a haber un momento de conflicto cognitivo, después de tanto trabajar en equipo, tanto trabajar de manera compartida, momento de conflicto cognitivo donde él tiene que hacer un esfuerzo intelectual más, pero que no tiene una nota. Esa nota puede ser igual que cualquier otro elemento, herramienta de evaluación. Se puede aprovechar como producto de aprendizaje. Luego te sientas con los alumnos, haces el mismo examen con ellos, que has estado hablando durante a lo mejor un proyecto de un mes, ¿vale? Luego se lo llevan a casa, lo pueden volver a trabajar, pero la nota no es la gran nota de todas las notas, ¿no? ¿Quería decir algo, Carmen, al respecto? Sí, mira, en ese sentido yo descubrí hace unos años lo que empecé a llamar el examen compartido. Y es una manera de, bueno, lo que tú dices, de llevar el examen tradicional a otra cosa.
trabajamos de manera colaborativa un grupo de chicos con ese examen y después se plantean no solo preguntas que tengan que ver con los contenidos, sino con saber hacer, y eso lleva a que los alumnos compartan desde el alumno que sabe más hasta el que sabe menos, y de alguna manera cuando ellos se enfrentan al examen solos pierden el miedo a ese papel en blanco. Claro. Bueno, de alguna manera modifica lo que fue, que yo creo que necesita también mucho trabajo de tutoría, porque está la concepción de los padres, que es la gran losa. Pero bueno, todo se puede trabajar con ellos, ¿vale? A los papás que nos escuchen, efectivamente conocisteis una realidad, pero bueno, esos elementos pueden evolucionar, ¿vale? Bueno, pues el examen lo que nos proporciona son actividades de memoria y repetitivos. Hay otros elementos de evaluación que están muy de moda y que aquí nuestra compañera Rocío lo está poniendo a diario constantemente en una sección de formación intracentro. Pudimos escucharla y a ella le da muchos resultados. Vamos a ver cómo es. Vamos a escuchar un audio ahora cuando... ¿Portafolio o controles? Portafolio. ¿Mejor portafolio? Sí, portafolio. Vale, ¿cómo hacéis el portafolio? Cogiendo de página web información y la resumimos. Y podemos coger la información que nos dé la gana sobre un tema. Yo lo hago cojo de una página web un poco, de otra página web otro poco, y así está. ¿Pero corta y pega o lo analizas? No, lo analizo. Porque como lo tenemos que resumir, lo tenemos que analizar y ponerlo en el de eso. Y es a mano, no es a... Claro, la página web, en vez de pegarlo todo, tenemos que hacerlo a nuestra manera. Así que después tenemos que sacar palabras clave, y de esa web también tenemos que sacar nosotros nuestra propia información de esa página web. Tenemos otra fuente, por ejemplo, los libros, preguntando a algunos profesionales si tenemos información. Yo algunas veces también lo que hago es ir a la biblioteca, ¿no? Y alquilar un libro sobre ese tema y resumirlo con el libro. ¿Y termináis aprendiendo mucho sobre eso? Sí. Vale, y si después del portafolio queréis hacer un control, podríais hacerlo porque habéis hecho un portafolio. Sí, sin problema, porque eso ya lo hemos aprendido, por lo tanto... Cuando nosotros entregamos el portafolio a la maestra, ¿no? Ella nos hace una serie de preguntas sobre el portafolio para ver si hemos aprendido, que es lo importante. Eso es lo importante, ¿no? ¿Tú qué opinas? Bueno, pues... Nacho. Sí, Octavio, dime. A ver, no sé si es que yo soy un poco de la escuela antigua, pero os voy a contar un pequeño detalle para que veamos un poquito en la sociedad en la que estamos y no confundir a los padres, ¿eh? Porque, bueno, los profesores podemos innovar, hacer muchas cosas, pero confundir a los padres no debemos de hacerlo. Venga, dale. Hace 3 días tuve que cambiar con una plataforma televisiva y hablar con un agente, ¿vale? Primero hablé con una máquina, lógicamente. Después de la máquina, pues hablé con un agente. Y el agente al final, después de resolverme la cuestión, me dijo... Mire usted, dentro de 3 días le van a llamar y le ruego que esté usted atento para ponerme una calificación. Sí. Y me dice, yo creo que el 9 estaría bien, porque me dice, le van a preguntar de 0 a 10, y me dijo el hombre, yo creo que un 9 está bien. Sí. Vamos a ver, toda la sociedad en la que estamos viviendo se necesitan instrumentos de valoración y de calificación, digamos, para hacer unas oposiciones, para un trabajo, para todo. Entonces, yo quisiera recordar a todo el mundo que tenemos un currículum, o sea, la evaluación no la podemos separar del currículum. Sí. Y el currículum entran todas las materias y disciplinas y todas deben de contribuir como a 5 grandes objetivos. A ver si en esto nos podemos poner de acuerdo. Venga, Primero, poner en contacto con el método científico al alumno. 2, desarrollar el pensamiento formal o descontextualizado. 3, uso de instrumentos racionales, que aquí cada disciplina, digamos, cada asignatura, lo facilita de una manera distinta. Aprender a ser un buen ciudadano respetuoso y desarrollar y valorar las emociones. Digamos que son como 5 grandes objetivos. Este es el currículum explícito, no implícito. Sí. Entonces, todas las asignaturas tienen que contribuir. ¿El problema dónde está? El problema está en que la mayoría de los profesores hacemos de la evaluación un elemento finalista.
Y entonces, al ser finalista, pues nos fijamos solo en el rendimiento, que es algo técnico. Pero eso no significa que tengamos que de por sí eso es malo. Eso es malo si va solo. Claro. Pero si va acompañado de otros métodos de evaluación, como es que en el currículum entran los procesos de enseñanza y aprendizaje. Es decir, que el profesor se tiene que evaluar también cuando pone una nota. Es decir, ¿por qué este alumno no va avanzando? Y ahí hay un pequeño problema, porque el profesor dice, mira, a mí fuera de la escuela no quiero saber nada. Entonces, claro, ya de entrada, como en la escuela se encuentra con desigualdades intelectuales, memorísticas, sociales, económicas, pues hace recaer la responsabilidad en el alumno. Eso sí es falso. La responsabilidad es de él y de la reunión de tutores, de profesores cuando se reúnen para evaluar. Bueno, Octavio, mira, es este cierto. tema no se puede dejar, ¿eh? Hay un currículum explícito. Eso yo no sé si el inspector que ha hablado antes estaría de acuerdo. Sí, pero el currículum explícito es muy amplio. Y el currículum explícito tiene mucha literatura. En primaria haya que utilizar unos métodos más formativos, pero en la secundaria, que tengamos que utilizar métodos de evaluación de todo tipo, al final el padre y el niño también necesita que figure en su expediente algo. Y eso se necesita en la sociedad, ¿eh? No podemos inventarnos. Mira, tenemos aquí a Antonio moviendo la cabeza. A ver, ¿quieres aportar alguna idea? Es verdad que ante todo la familia debe de tener información. Yo creo que lo que debemos de evitar es que, independientemente del instrumento que utilicemos, que lógicamente el examen es un instrumento que se puede utilizar, pero no lo mide todo. Porque cuando estamos hablando de un desarrollo competencial, que es así como lo marca la normativa, que está compuesto de actitudes, de capacidades y de conocimientos, en un examen no puede medir todo eso. Por lo tanto, hay que diversificar los instrumentos de evaluación. Y después, por otra parte, una de las situaciones que sí se da mucho y deberíamos de evitar es que la calificación, que no hay que eliminarla, lógicamente no hay que eliminarla, pero un 7, un 9 o un 8 no da ningún tipo de información. Debe de ir acompañada de una valoración meramente cualitativa, que es lo que le da la auténtica validez a la evaluación. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, nos piden desde esta llamada, puntúe con un 6, un 7, realmente es una calificación numérica que a esa empresa le puede servir. Al alumno no, porque no sabe en qué situación está, qué es lo que debe de mejorar y qué es lo que le hace bien, ni el alumno ni la familia. Entonces, podemos caer en el error de que al 5 a algunos le valga porque ya ha pasado la mitad, aunque el 5 para mí puede ser distinto al 5 para otra persona, con lo cual la coordinación docente es básica en estos sentidos, y más cuando hay que titular. Imaginemos en un bachillerato o en un cuarto de la ESO, si no unificamos los criterios, no unificamos los instrumentos. Y entonces, en ese sentido, es muy importante trabajar sobre esos instrumentos variados y dar muchísima información tanto al alumnado como a la familia. Diversión, educación. Aula abierta. La formativa tiene muchos destinatarios y en este carácter o en esta circunstancia de la amplitud de destinatarios encontramos los destinatarios principales, el alumnado, pero también tiene como destinatarios al profesorado. Es decir, la evaluación formativa sitúa al profesorado ante los resultados de la enseñanza que facilita, ante los aprendizajes que el alumnado adquiere de acuerdo con esos procesos, y por esto mismo es una instancia, esa evaluación formativa es una instancia que redunda en la calidad de la enseñanza e igualmente en el desarrollo profesional docente. Un proceso que, articulado desde el centro, incorpore referentes, incorpore indicadores que permitan valorar la idoneidad, el alcance, el ajuste de los procesos de enseñanza, efecto significativo que tienen en el aprendizaje del alumnado. Al cabo, una máxima, un principio, puede ser de interés para acabar. La evaluación de un profesor evalúa al profesor, y en este caso la evaluación formativa seguro que redunda en las mejores prácticas docentes del profesorado, y por esto mismo en los aprendizajes adquiridos por los alumnos en la interacción educativa. Bueno, gracias y buenas noches. Buenas noches, Antonio. Bueno, pues no sé qué pensáis.
papás, mamá, antes de recibir vosotros los boletines de nota en los colegios, se produce una sesión de evaluación. Esa sesión de evaluación es una reunión de los maestros y las maestras, los profesores y las profesoras, que imparten clases a vuestros hijos o a vuestras hijas. Y hacen una valoración completa que luego se va a intentar volcar en una nota de la que no estamos muy de acuerdo. La pregunta sería, ¿esta evaluación formativa de la que habla Antonio, el inspector, según mi punto de vista, no está muy presente, se desarrolla, está presente de manera insistente y con intención en esas sesiones de evaluación? ¿La veis? ¿Veis esa evaluación formativa? Yo que he estado, me gustaría intervenir, yo que he estado durante 12 años, me parece, de orientador en el Monroy. Saludos, Carmen Prado, no me acuerdo de ti en estos momentos, pero... No he estado. Cuando tú has estado allí no he estado yo en el Monroy. Llevo 9 años. Bueno, entonces, el orientador tiene que estar presente, tiene que estar obligatoriamente presente en las evaluaciones que se hacen trimestrales o finales. Vale. Todos los profesores tenían por delante un estadillo con las notas de todo el mundo, ¿no? El problema yo no lo veo tanto en la nota, sino en las etiquetas que se ponen al lado de la nota y que salen sin querer en el profesorado. Por ejemplo, dice, este niño no sé qué se habrá creído, este niño es un coñazo, este no deja tranquilo a nadie, este tío no va a ninguna parte, te lo digo yo. Este no se ha enterado de nada, no se esfuerza, este es un flojo. Las etiquetas que se ponen. ¿Cómo influye eso, Octavio? Influyen muchísimo, porque lo que estás haciendo no es valorando el rendimiento, sino es que estás valorando a la persona como tal. Y eso se transmite de un profesor a otro sin querer. Y cuando ese profesor llega después al aula, llega con un efecto ya negativo y maligno. Y es que de ese alumno tú ya no esperas nada. Es el efecto Pigmalión. Eso lo veías tú. Me he enterado y yo ya de este niño, no, por lo tanto, no te esfuerzas, no averiguas qué le pasa, no sabes por qué no aprende, no sabes la situación que tiene en su casa. Este es un problema que yo veo que en las evaluaciones, si el tutor no lo... Algunas veces esto se deriva en etiquetas y el tutor tiene que saber decir en un momento, oye, un momentito, vamos a preguntarnos, ¿por qué este grupo de alumnos nos suspende? ¿Por qué este grupo de alumnos no avanza? ¿Por qué se está quedando atrás? En esa, Octavio, en esas preguntas, es donde está la evaluación formativa. Es decir, revisar si el proceso es o no, está interviniendo o no, precisamente en el resultado final. Y la pregunta es, por lo menos a mí no me lo parece, ¿le podíamos dedicar más tiempo en las sesiones de evaluación a la formativa? Más que a decir, bueno, pues a este niño le pasa esto, a este niño le pasa lo otro, pero una buena porción de esas evaluaciones, sesiones de evaluación, debían ser a esas formativas. Hemos escuchado a Santos Guerra y a Antonio que lo expresaba claramente, ¿no? La evaluación que realiza un profesor define al profesor, ¿no? De alguna manera. Bueno, dime. Entonces, el profesor es que entonces de esa manera no se evalúa nunca. Y el profesor si es un proceso de aprendizaje y enseñanza, tanto hay que evaluar al alumno como se tiene que evaluar al profesor, incluso ante sus propios alumnos o ante sus propios compañeros. Claro, eso ahí, entra dentro. Ahí, por ejemplo, Octavio, yo, por ejemplo, no estoy muy de acuerdo con el término examen tal y como se ha llevado a cabo hasta ahora. No, como he comentado antes, por la sencilla razón que creo que para empezar, ¿no? La evaluación debe de ser distinta dependiendo de las edades que se tengan, puesto que las etapas evolutivas aquí no se están contemplando. Un niño sigue siendo un número estando en infantil, aunque no venga en el boletín, se sobreentiende, como de primero de primaria, como en secundaria, como en la universidad, eso para empezar. Luego, porque pienso que hay aprendizajes intangibles que son bastante importantes, que para mí no se pueden evaluar, porque son subjetivos, y yo creo que hay un intento por parte de un sistema educativo importante de tener una repercusión positiva, tener un prestigio de alguna manera, que por eso la educación se ha intentado convertir en una ciencia, como tú contemplabas antes, por el método científico, cuando para mí no es posible del todo, y con lo maravilloso que eso implica, ¿no? El poner un número, desde mi punto de vista y desde mi experiencia,
no ayuda al aprendizaje. Esa es mi experiencia. Ayuda una retroalimentación. Ayuda, como estaban hablando los compañeros, ser cualitativo. El dar una opinión, el estar presente, oye, mira, he visto esto, he visto lo otro. Es decir, para mí cambiar el término de evaluación por retroalimentación, algo que te alimenta y te nutre, es importante. Pero para eso, pues el tema numérico no le veo yo la utilidad actualmente. Si Carmen, se puede reinventar la evaluación, estupendo. ¿Que hay un currículum detrás? Por supuesto, pero yo no he dicho que esté de acuerdo completamente con ese currículum. Nos interesa... Por ejemplo, es decir, que entonces la evaluación formativa se le debe de dar más prioridad, pero si para mí hay una evaluación sumativa que al final contempla el valor que se le está dando, al final, tanto para padres, madres como profesorado, estamos en las mismas. Ya, sí, eso es lo que hay que ir trasladando. Hay algo que no se nos puede olvidar, que tienes que crear, Carmen, una serie de lenguaje y inteligible para los padres. Tú no puedes tampoco simplemente decir, bueno, pues porque es adecuadamente, que se suele utilizar en la primaria, que es un elemento, digamos, muy aséptico, ¿no? Para eso podríamos tener, Octavio, una evaluación más cuantitativa, o sea, más cualitativa, redactada, donde se le hable si se están aprendiendo o no se están aprendiendo competencias. Voy a poner una metáfora. El profesor como escanciador. El conocimiento lo tiene solo el profesor, el agua. El alumno es un recipiente pasivo y la tarea del profesor es echar agua de donde hay a donde no hay. Si yo tengo esta concepción de la enseñanza, ¿cómo será la evaluación? ¿Cuánta agua hay en la copa? Y si no hay agua en la copa, ¿por qué es? Porque no se puso la copa debajo. Oye, y si el que echa el agua tiene la enfermedad de Parkinson, pues ¿de quién es la culpa de que no haya agua en la copa? Pero mirar ahora la segunda metáfora. La segunda metáfora. Enseñar es ayudar a que los alumnos y alumnas sepan encontrar manantiales de agua, donde hay conocimiento, a que sepan discernir cuando el agua está contaminada y cuando está salubre, y que sepan compartir el agua con los demás. Entonces la evaluación no será cuánto agua hay en la copa, entonces la evaluación será, ¿sabe buscar el agua? ¿Sabe discernir si el agua está contaminada? ¿Es capaz de compartir el agua con los otros? Bueno, pues investigar competencias, es lo que habla Santos Guerra. Aprender por competencia y evaluar por competencias. Claro, la evaluación condiciona totalmente a la metodología en el aula y tienen que estar totalmente unidas. Entonces, las competencias no es más que volver útil los conocimientos. Cuando trabajamos por competencias, lo que estamos haciendo es trabajar, como hemos comentado antes, actitudes como la responsabilidad, conocimientos y capacidades. ¿Y eso se puede evaluar en un momento final como producto final? Si se evalúa solo al final, de momento es injusto para el alumno, porque ni podemos analizar el proceso, ni podemos actuar sobre él, ni podemos tener en cuenta los diferentes ritmos que hay, porque si no estamos estandarizando la educación a un último momento. Ante todo injusto, la evaluación debe de ser justa, de fácil aplicación, criterial, y en los propios criterios ya te está dando unas pistas de cómo hay que evaluar. Leyendo los criterios aparece, ¿eh? En los propios criterios aparece porque, mira, pues podemos poner muchos ejemplos, pero solemos poner uno que yo creo que es muy clarificador. Hay un criterio en lengua, en los diferentes niveles, siempre adaptado a cada nivel, que dice, escribe textos. Y nosotros en primaria muchas veces otorgamos como algo finalista la evaluación de reglas de ortografía, por ejemplo. Eso es algo, eso es parte del proceso. Eso, como hablaba Santos Guerra, eso son ejercicios. Eso se trata de ejercicios para asimilar después la aplicación real de la competencia, en este caso de la destreza escrita, que es escribe texto. Y eso es donde tenemos que evaluar. Y cada alumno va a escribir el texto de una determinada forma. Tenemos que ver cuáles son sus dificultades y algo que lo hemos dejado caer aquí en varias veces, pero yo creo que a lo mejor no lo hemos remarcado. Las medidas, porque claro, la evaluación tiene que ir acompañada de medidas para ayudar, para guiar ese proceso de aprendizaje. Sí. Lo que está claro, mira, nosotros tuvimos ya un programa sobre competencia comunicativa y salió precisamente el tema de la gramática. No me voy a extender en esto porque tenemos al teléfono al director de Los Cercadillos, a Samuel Martín, que nos va a explicar cómo es su colegio, ¿vale? Pero en ese programa que teníamos, dimos por superado que la gramática, y así se reflejan los criterios, como muy bien conocéis,
La gramática está al servicio de la comunicación, y la comunicación en un proceso. Aquí lo que nos interesa es el camino, no nos interesa el producto final. Vamos a escuchar una cancioncita que os invito a un recreo musical y luego Samuel. Hoy voy a empezar a estudiar, no esperaré hasta el último día. Tengo por delante más de un mes, esta vez van a ponerme un 10. Tío, el examen es mañana. ¡Ya empezamos! Solo lo importante tengo que subrayar. Todo es importante, mierda, ¿qué hago ahora? He perdido 100 de estos, no puedo más. Puedo oír las ecuaciones, creo que empiezo a alucinar. ¿Cómo vais vosotros? ¡Lo llevamos fatal! El caos se desata en el grupo de WhatsApp. Me levanto pronto y me pongo a estudiar. La leche que pronto yo me vuelvo a acostar. ¿Te has estudiado el tema 5? Si hago la media con un 9 me da. Yo no he estudiado nada, pero tengo a un colega afuera y me lo va a chivar. Está la fe y esto es así. Ya llevamos 10 minutos. Yo me piro. No, por favor, un rato más. Ni han activado un inhibidor. Un cero. ¿Qué te ha salido? Me he confundido. ¡Me he sorprendido! ¡Empieza la libertad! ¿Habéis contestado las preguntas de detrás? Bueno, pues ya tenemos al teléfono al amigo Samuel Martín, director del Colegio Los Cercadillos. Buenas noches, Samuel. Hola, buenas noches, Nacho. ¿Qué hay? Encantadísimo de tenerte aquí y formar parte también de Aula Abierta con los compañeros que hoy nos acompañan. A ver, Samuel, mira, en esta sesión que tenemos al final de Abriendo Nuestros Colegios, lo que os pedimos a los directores y a la directora es que para una persona, imagínate, que no vive en el entorno de tu colegio, que vive en otra punta, pueda conocer cómo es Los Cercadillos. Así que la pregunta sería la siguiente, oye, ¿qué dimensión tienen Los Cercadillos? ¿Cuántos alumnos tienes? ¿En qué proyectos estáis embarcados? ¿Qué servicio da Los Cercadillos? ¿Cuál sería vuestra seña de identidad como colegio? Sí, bien, mira, Nacho, nuestro cole, digamos que está en la zona de la Avenida Santa Lucía. Estamos justo detrás del campo de fútbol. Es un colegio que muchos conocidos me dicen, sí, es este colegio nuevo que hay pequeñito detrás del campo de fútbol, ¿no? Sí, nuevo es nuestro 10º curso. Es verdad que es un colegio con savia nueva. Pasan los años, Pasan los años, sí, 10 añitos ya. Pero de pequeño no. Sí que es cierto que desde la avenida puede parecer un colegio pequeño, pero no, es un colegio, es uno de los que más alumnado tiene la localidad. Tenemos casi 600 alumnos. Y es un colegio que oferta los servicios que oferta están muy conectados con las necesidades de hoy en día de la familia. Tenemos aula matinal, tenemos un comedor con 2 turnos, casi 250 alumnos en ello. Tenemos también actividades extraescolares de iniciaciones deportivas ofertadas por el ayuntamiento, psicomotricidad, multideporte, lucha, acrobática. Un taller muy interesante de teatro ofertado por el AMPA, que tiene mucho interés. Luego también es un colegio que ya digo que permite conciliar la vida familiar y laboral de la familia. Tenemos unas instalaciones que son muy destacadas porque son nuevas y están muy en consonancia con la actualidad de hoy, puesto que es un colegio que está muy adaptado y que su arquitectura responde a las necesidades actuales de hoy, servicios en infantil dentro de las aulas, sus corralitos, buena conexión a internet, en fin, un colegio muy, muy actual. ¿Qué te destaco yo de Los Cercadillos? ¿Cuál sería la seña de identidad? Bueno, ¿algún proyecto que tú veas que tenéis que es potente? Bueno, uno de los proyectos más potentes que tenemos en el colegio es el proyecto bilingüe, ¿vale? Para quien no lo conozca, pues es una aproximación a la lengua inglesa, que desde los niños desde los 3 añitos tienen 1 horita y media de inglés, y en primaria, en áreas como ciencias naturales, sociales, educación física, pues se trabaja toda la oralidad inglesa. Tenemos 2 nativos en las clases también, y bien, es algo que que prepara a los niños para este mundo que cada vez más intercultural y más global. Creo que es algo necesario. Creo que tenéis aulas de educación específica. Sí, es un colegio que es muy integrado, sí. Tenemos 2 aulas específicas, una si no tenemos 2, que son enriquecen el colegio todos los días. Sí, la verdad que es un colegio bastante atractivo desde el punto de vista de lo arquitectónico, porque se pasa por la puerta y se ve que no le falta un detalle. No le falta un perejil, no le falta un perejil. ¿Y del personal qué me dice? Exactamente. A ver, nosotros tenemos 3 pilares fundamentales en el cole, que son nuestros profesores, las familias y el alumnado. Y se ha creado en estos años, un
un vínculo de tal forma que los tres vamos de las manos. Los tres sabemos que estamos en el mismo barco y en consonancia con lo que estabais hablando precisamente, todos los tres tenemos un objetivo y es crear alumnos que sean competentes. Nuestro objetivo es que los alumnos sepan desenvolverse y que vengan felices todos los días. Entonces tú verás en las aulas prácticas didácticas y educativas de competencias, ¿no? De competencias más que de... Exactamente, sí. Las compañeras de infantil, la forma de trabajar que tenemos, las compañeras de infantil trabajan en proyectos y esto nos nutre a crear unos hábitos a los niños desde pequeños, desde que entran por las puertas, le crean de unos hábitos que a la primaria no lo hace muy fácil. Nosotros, nuestra insignia es trabajar por unidades didácticas y de forma integrada. Oye, Samuel, todo relacionado. Pues qué bien, ya hemos conocido los cercadillos. Algún día iremos a verlo por dentro. ¿Tenéis comedor? Sí, tenemos un comedor con 2 turnos y actualmente 250 usuarios. Aunque somos muy grandes, somos un colegio muy grande. Oye, pues aquí tiene tu casa, aula abierta también es tuya para aquel tema que a ti te interese. Vamos a despedir el programa diciéndoles buenas noches a todos y muchísimas gracias a Antonio, a Carmen, a Rocío y a Octavio y a ti también, Samuel. Y vamos a despedirlo dejando ahí en el audio también a Santos Guerra con otro ejemplo muy gráfico de esto. Buenas noches. Y los niños saben muy pronto, que lo que importa es el resultado. Me decía la directora de una biblioteca de Málaga, fui a comer a casa de mi hermana, tengo allí una sobrina, 7 años, fijaros que prontito empieza. Y estaba comiendo y la niña tiene la mano izquierda cerrada, toda la comida cerrada. Y la mamá se está fijando en la mano, que no la abre. Y ya llega un momento en que la mamá le dice, ¿quieres abrir la mano? Abre la mano y como iban a tener un examen, tiene todos los deditos escritos. Y le dice la mamá, ¿qué te pasa en esa mano? Y dice la niña, hoy, con sorpresa, no sé, me habré apoyado en algún libro sin darme cuenta. Porque empiezan las pagas.